Okay, dear students, so we are going to talk about daily routines. First of all, that it corresponds to Module 6. Entonces, vamos a empezar hablando respecto a las rutinas in English, in inglés. So, which are the routines? So, we refer to routines when you want to express about something that you do with some frequency. Algo que ustedes hacen con frecuencia. It depends on the way in which you live or the way you think it must be. Entonces, muchas veces eso depende de las creencias que ustedes tienen respecto a lo que hacen con frecuencia debido a algo que hacen desde que son pequeños o de acuerdo a las creencias que ustedes tienen. Entonces, por ejemplo, for example, you can say, I always drink water in a glass, for example. I always carry my glass to my work. Entonces, por ejemplo, yo siempre llevo mi vaso a mi lugar de trabajo, por ejemplo. I never use plastic bottle of water in plastic. Entonces, por ejemplo, yo nunca uso botellas de plástico, ¿cierto? Eso es con una concepción que tenemos dependiendo de, por ejemplo, que es mucho mejor para el ambiente utilizar vasos reutilizables que botellas de plástico, for example. So, in this case, we can use the present simple first. Entonces, en esos casos, nosotros cuando hablamos de rutinas, hablamos también del presente simple. In this case, I'm going only focus on affirmative and negative. Entonces, en ese caso solamente voy a hablar de afirmativo y negativo. Ya en otro video ustedes podrán abordar un poco más la parte de las preguntas. So, when you are speaking about present simple, you use first the subject, later the verb, the main verb, and if you want to, a complement. Yes, and in the case of negative, you use the subject, the auxiliary verb do, yes, like don't or doesn't, and if you require it, the complement. Entonces, básicamente, en el afirmativo, entonces ustedes utilizan el sujeto, el verbo y si lo requiere, un complemento. So, in this case, I can use I, read, write, or work. Yes, he, she, or it reads, writes, or works. You, we, they read, write, or work. So, entonces, en este caso es importante tener en cuenta que el presente simple se refiere a pues acciones que realizamos constantemente en el presente, en lo que abordamos como presente y que inicialmente podemos utilizar un pronombre, por ejemplo, como yo, el primero o el segundo del singular o el tercero del plural con la conjugación normal del verbo como la encontramos en el diccionario. Por ejemplo, read, entonces por ejemplo, read, leer, write, escribir, work, trabajar, ¿cierto? In the case of he, she, it, en el caso de la tercera persona del singular que compone he, she or it, él, ella o esto, utilizamos reads, writes or works con S al final. Y pues como ustedes ya observarán en el módulo 6 del ebook, hay algunas reglas que son importantes tener en cuenta dependiendo de la finalización del verbo, si le agregamos S, por ejemplo, o si modificamos en algunos momentos algunas letras, ¿sí? Por ejemplo, cuando termina en X como fix, le agregamos ES, ¿sí? In the case of negative, entonces en el caso del negativo, nosotros utilizamos el auxiliar do. Entonces ocurre lo mismo, se conjuga el verbo don't para primera y segunda persona del singular, tercera del plural, y doesn't para la tercera del singular, he, she o it.
¿sí? Entonces ahí el verbo no se cambia, sino el auxiliar, doesn't. Bueno, en relación con la frecuencia, entonces vamos a observar algunos adverbios de frecuencia. So, in this case, the adverbs of frequency are usually these ones: always, usually, often, sometimes, hardly ever, never. Entonces, como podemos ver acá, eh, always se refiere a siempre, ¿cierto? El 100%. Usually, 90%, el 90%. Often, 70%. Sometimes, 50%, 50%. Hardly ever, 10%. And never, 0%. Entonces acá tenemos always, siempre, usually, usualmente, often, frecuentemente, sometimes, algunas veces, hardly ever, rara vez, never, nunca. ¿Sí? How often es la pregunta, digamos, que utilizamos para preguntar respecto a la frecuencia, ¿sí? Y también hay otras expresiones de tiempo que también se pueden utilizar para mencionar la frecuencia. ¿Con qué frecuencia hacemos algo? Every day, every week, every month, every year. Once a month, twice a month, 3 times a month, or 4 times a month. Entonces, una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces al mes, al año, a la semana, al día. Okay? So, we're going to watch this part in relation to the frequency adverbs. So here we have a little practice to take into account. For example, so we can review. Always is 100%, entonces siempre, 100%, ¿cierto? Sometimes 30%. Acá lo aproximan al 30% algunas veces. Entonces acá 90% usualmente, ¿cierto? Usually, never, ¿cierto? Nunca. Y frecuentemente 50%. Entonces, acá que nos dicen, los adverbios de frecuencia hablan de con qué tanta frecuencia yo hago algo, ¿cierto? Principalmente en el presente simple, ¿sí? Van antes del verbo principal, pero siempre van después del verbo to be, ¿ok? Del verbo ser o estar. Entonces, acá tengo un ejemplo. I usually brush my teeth every day. Entonces, yo usualmente me lavo mis dientes todos los días. Entonces ahí vemos que el usually está antes del verbo principal, después del pronombre, ¿cierto? Ali is never late for school. En este caso, con el verbo to be está ahí, is, entonces utilizamos el never después del verbo to be. Entonces, lo que les digo, esto depende como sus concepciones también. ¿Ustedes creen que es aseado, que es saludable lavarse los dientes todos los días, cierto? Puede que en algunas culturas no se siga de esa manera, pero de acuerdo a sus perspectivas o la perspectiva que nosotros usualmente tenemos, es bueno lavarse los dientes, al igual que ir a la escuela y llegar temprano. So that is referring to what you think and what do you consider that is doing in a good way. So we can practice twice. So first, the first one. So we start with the subject. We always study English. Entonces acá vemos pronombre intermedio entre el sujeto y el verbo. Again, so this is a question. So do you often have salad for lunch? Entonces, ¿con qué frecuencia comes ensalada para el almuerzo? ¿Ok? Entonces, como vimos, ya ahí tenemos claritas algunas de las situaciones en las cuales podemos utilizar adverbios de frecuencia que sabemos que están relacionados con las rutinas. So now we are going to talk about likes and dislikes. Entonces, ahora vamos a hablar de los gustos y lo que no nos gusta. So, it is also, you can practice that in Module 6 again. Entonces, nuevamente, ustedes pueden explorar un poquito más este tema y al igual que el tema anterior en el módulo 6 del book. So, here we have
likes and dislikes. Entonces, los gustos y lo que no nos gusta también está asociado a una historia de vida que tenemos nosotros, ¿cierto? Y depende también, no todos tenemos los mismos gustos y no todos nos disgustan las mismas cosas. Entonces, es importante que nosotros tengamos claro cómo lo expresamos y así mismo podemos conocer qué le gusta y qué no le gusta a los otros para así convertir con ellos. Right? So here we have I like watching TV. I likes watching TV. I doesn't like watching TV. Entonces, como ya dijimos, en este caso nosotros no vemos la tercera persona del singular, ¿cierto? Está en pronombre I, primera persona del singular. Entonces utilizamos like, ¿cierto? I like watching TV. Y es a mí me gusta ver televisión, ¿cierto? She playing football. Entonces miren, acá está la expresión de que ella está contenta, está feliz jugando fútbol. She don't likes like. Entonces asumimos que es likes, ¿cierto? Entonces para ella es bueno jugar fútbol. Usualmente en algunos países está más asociado a los hombres, pero ya ahorita se está como relacionando más con las ligas femeninas. John loves computer games. Playing, to play, play. Entonces ama jugar en el juego de computador. Entonces, como ya veíamos, es playing con ing, es la manera correcta después de loves. Susan doesn't like reading books, ¿cierto? Ya hemos visto que después del like va con ing. Joe doesn't like study, ¿cierto? Porque acá está con el das de la tercera persona. Y finalmente vamos a practicar con la última oración. Mark and Betty likes or like chatting online with friends. Entonces les gusta chatear, pues ya acá está más relacionado con la parte tecnológica, ¿no es cierto? Y por tal motivo pues ya nosotros tenemos unos gustos asociados allí. Ok, entonces, which are the ways that we can use, or the verbs that we can use to express likes and dislikes? Entonces, básicamente, ¿cuáles son esos verbos principales que podemos utilizar para expresar gusto o disgusto respecto a algo? So, we have here like, enjoy, love. Entonces, está a mí me gusta, a mí yo disfruto haciendo algo o yo amo, adoro haciendo algo, ¿cierto? Another ways to express likes. I like, I love, I enjoy, I am keen on, I live for, I'm fond for, I'm crazy about. Entonces, acá tenemos unas expresiones nuevas. I'm keen on. Entonces, como que pierdo la casa con. Live for. Yo vivo para hacer una cosa en específico. I'm fond on. O sea, como que de fondo me gusta eso. I'm crazy about. Me enloquezco con haciendo esa cosa. Expressing dislikes. Entonces, ¿qué verbos nos ayudan a expresar algo que no me gusta? I don't like, I dislike, I hate, I loathe, I don't really care for, I'm not a huge fan of, I can't bear. Entonces acá tenemos que me disgusta, I dislike, ¿cierto? I hate, odio hacer algo, I loathe, como que no lo soporto, I don't really care for, no, realmente no me interesa esto, I'm not a huge fan of, no soy una gran fan de, y I can't bear, no puedo soportarlo, ¿sí? Entonces, estas son como las expresiones de gusto y de lo que no te gusta. Verb plus ing. Entonces acá está, acordémonos que después de estos verbos va el siguiente verbo con ing. So, for example, I like cooking. Entonces a mí me gusta cocinar. I enjoy cycling. ¿Sí? Yo disfruto montar bicicleta como eh, como un deporte, una práctica. I dislike skating, por ejemplo, no me gusta patinar. I hate singing, no me odio cantar. I live for studying, entonces yo vivo para estudiar.
I am fond of drawing. Entonces yo voy de fondo, le meto la ficha cuando dibujo. I'm crazy about eating. Me vuelvo loca comiendo, por ejemplo. Entonces ahora vamos a practicar esas pequeñas. Importante, pues acá vamos a hacer un pequeño repasito de las preguntas, pero pues ya lo vamos a abordar en los videos posteriores. Por ejemplo, aquí, entonces, ¿do you like eggs? Or does he like oranges? Or does he like donuts? Does she like ice cream? Does she like carrots? Do you like chicken? Entonces acá estamos refiriéndonos a qué, al huevo. ¿Te gustan los huevos? No, no me gustan. Y en la otra práctica, entonces, por ejemplo, acá vemos the oranges, ¿cierto? El jugo de naranja. So, does he like oranges? No, he doesn't, ¿cierto? Entonces son también otras maneras de expresar. Y pues ahí nosotros es bien importante que cuando estamos hablando de gustos o disgustos también las expresiones cuando nosotros hablamos respecto a este tema también son bien fundamentales, ¿cierto? De qué manera yo expreso eso que me gusta o eso que me disgusta. ¿Ok? So I hope that this will be helpful for you and we will be attentive to any question in your class.